virus, lo que es el virus del Marburg y lo que es el virus del ébola. Como todos ustedes sabrán por historia, el virus del ébola ha causado grandes epidemias, sobre todo en lo que es el África, ¿no? Entonces, lo que nos ha causado es mayor mortalidad sobre todo, ¿no? Y estos murciélagos lo que hacen es comer la fruta y pues alrededor de la fruta pues ahí es donde dejan lo que es el virus y pues obviamente a través de esto nosotros nos vamos a contagiar de lo que dejan sus eyecciones en la mordedura de lo que es la fruta del murciélago infectado con su saliva y pues obviamente las personas agarran y pues obviamente se lo llegan a comer, ¿no? Entonces estos virus siempre son, sobre todo del ébola, es prácticamente mortal. Lo que se ha visto aquí en Bolivia son los virus que son transmitidos por los roedores. Han debido escuchar, sobre todo hace varios años atrás, más o menos por el año 1940 y demás, se ha visto aquí en el Beni, en una localidad que se llama San Joaquín, donde ha habido una fiebre hemorrágica y de ahí viene el nombre de fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? Esta fiebre está causada por el virus de la familia que son los arenavirus. Este virus se ha visto que es parte de lo que es el viejo mundo y pues se ha visto que también está ingresando en lo que es el nuevo mundo. Y pues esta epidemia tiene una historia aquí en Bolivia, la que se ha causado en lo que es el 20. Cerca del año que les mencioné, se ha visto que todos estos tenían, muchas personas empezaron, con la época de las lluvias y demás, empezaron a fumigar lo que son los domicilios, porque aparte estaba viniendo lo que era lo que es el dengue, la fiebre amarilla y todo lo demás. Y pues vieron que en un momento de esos, si bien erradicaron parte de los mosquitos y demás, pero se ha visto que pues la parte de los felinos y los roedores pues iban aumentando cada vez más. Entonces las personas lo que hicieron fueron poniendo lo que son herbicidas y demás, pero los que caían en vez de que eran los ratones eran lo que eran los gatos, ¿no? Y pues se ha visto que esto de estos roedores, las personas iban enfermando cada vez más. Entonces veían y decían, pero ¿por qué se andan enfermando las personas si cada vez se mueren ratones, mueren gatos y todo lo demás con los raticidas y insecticidas y obviamente que iban muriendo? Y pues la gente cada vez se enfermaba, era fiebre, sangrado, hemorragias, fallecimientos. Y pues hasta que un día a alguien se le ocurrió ver el tipo de roedores pues que obviamente estaban en lo que es esto del Beni. Y pues es un ratoncito muy especial que es el cayón misterioso, que es el que portaba lo que es el arenavirus. Y ustedes saben que los ratones salen a buscar su alimento y estos pues consumían lo que es todo lo que se encuentran en la mesa, en el suelo, toda la comida. Y pues ustedes saben que el ratón come, no termina tampoco de comer todo, pero a la vez también defeca en el lugar donde come, ¿no? Y pues las personas con los alimentos y demás, y más limpiando las heces, pues obviamente ahí es donde se transmitía.
agrupado pues de acuerdo al continente donde han sido descubiertos, como les decía, el virus de Junín, de Machuco y todos esos, pero es de acuerdo al país o al continente, pues obviamente donde se los ha ido denominando. Este es el famoso cayón viscayoso, este es el responsable de la fiebre hemorrágica boliviana. Y pues también, ¿por qué no decir en este tipo de estas enfermedades que es la fiebre hemorrágica? También se toca lo que es el tópico de lo que es el antivirus, que también ya lo deben conocer por historia que han visto. Y pues obviamente pertenece a la familia Bucaviridae. Y pues este es más que todo pertenecer a lo que es el viejo mundo y lo que es el nuevo mundo, ¿no? Entonces, todos estos virus vamos a ver que al final y al cabo tienen tantos nombres, tantas denominaciones, tal vez diferentes vectores, pero al final estamos hablando de la misma enfermedad, de las mismas sintomatologías y pues casi del mismo tratamiento que pues obviamente vamos a ir a ver. ¿Cómo nos vamos a hacer nosotros la transmisión? Pues obviamente ingiriendo tal vez algún alimento o haciendo el manipuleo incorrecto de lo que es la parte de lo que son las heces de los roedores, que sería uno. Otro que pues al querer cazar tal vez al roedor, pues obviamente cuando lo agarramos pues en algunos casos como rasguña o prácticamente nos llega a morder el roedor, ¿no? Porque ustedes saben que cazar a un ratón es difícil, ¿no? Entonces si para el gato es difícil, para nosotros es mucho más complicado todavía, ¿no? Y pues la otra forma que nosotros nos podemos contagiar es cuando la fruta o el alimento pues ya lo ha consumido lo que es el roedor o el murciélago, y pues obviamente se ha visto que a través de esas sus vómitos, sus salivas, sus heces, pues ahí es donde nosotros nos vamos a contagiar, ¿no? Generalmente se sugiere, como hemos visto, que en la parte más que todo los roedores y la parte de los murciélagos, ¿dónde más los vamos a ver? En la área del trópico, sobre todo lo que son los murciélagos, y los roedores pues donde no hay en la ciudad, sobre todo en aquellas zonas donde viven cerca de lo que son los canales del río o cerca de los ríos, o que viven en áreas en lo que es el área rural. Y pues alguna vez cuando ustedes no sé si han visto, digamos, algunos terrenos que están abandonados o casas abandonadas, y pues entran para construir o para lo que es cortar la hierba que ha crecido, pues en esos lugares abandonados también se alojan lo que son los roedores. Y cuando entran a hacer las construcciones y demás, o entran a cortar el pasto, la hierba, la maleza, todo eso, los ratones empiezan a escapar y salir. Alguna vez se han debido encontrar con algún roedor en la calle, en los basureros también están lo que son los roedores. Entonces, ¿quién no ha visto, quién no conoce a un ratón, no? Y pues obviamente lo que se tiene que hacer es lo que es la desinfección de la casa, no ver que no hayan espacios o orificios donde puedan entrar el roedor a la casa, ver que esa casa esté, si bien podemos vivir en una casa pequeña, en una casa que es tal vez no con todas las comodidades que ustedes puedan querer, pero por lo menos tener una casa que sea por lo menos limpia, que no haya comida botada en el suelo, y todo esto pues obviamente airear sobre todo también la casa y ver que pues obviamente no haya focos con donde puede ingresar. Si cuidamos sobre todo a los niños o a algunas personas, siempre debemos tener el cuidado de que la ropa, si es que vivimos en una zona cerca donde están los roedores y demás, ver que la ropa siempre se lo lave y se lo ponga secado al sol, ¿no? Pero una vez que ya seque la ropa se debe guardar, porque ustedes saben que el ratón no solamente camina por el suelo, sino también llega a subir lo que son las paredes y todo lo demás, ¿no?
la parte de lo que es la infección que obviamente nos va a transmitir estos mosquitos. El Aedes aegypti es el que nos va a transmitir lo que es un tipo de fiebre hemorrágica, y pues obviamente ya sabemos que por lo que es la fiebre amarilla y lo que vamos a ir viendo más adelante, que este mosquito siempre va a ser la picadura, el Aedes aegypti lo va a hacer durante el día, ¿no? Y también en algunas ocasiones lo va a hacer durante la noche. Y pues también vamos a ver que este mosquito necesita alimentarse, entonces de algún lado el Aedes aegypti generalmente, antes decíamos que era específico del trópico, pero actualmente pues ya como que este mosquito ya se ha aclimatado aquí en la ciudad de Cochabamba, y pues obviamente si ustedes se dan cuenta o alguna vez han cazado algún mosquito, ya tiene estas características de lo que tiene ya sus manchitas rayadas con blanco, ¿no? Entonces alguna vez cazan un mosquito, van a ver que ya están apareciendo estos mosquitos Aedes aegypti aquí en la ciudad, ¿no? Y pues obviamente estos ya, cuando ya aparecen estos mosquitos, pues ya hay que sanear, hay que limpiar la casa, poner insecticidas y todo lo demás. También la fiebre hemorrágica se va a ser transmitido por las garrapatas. No, generalmente las garrapatas, más que todo, se ha visto en el área de lo que es el Congo, que es más específico, y pues esto se ha visto que, sobre todo en algunos mamíferos, los roedores, que tienen lo que son las garrapatas, lo que son la parte de los erizos, y no yéndonos muy lejos aquí en nuestro medio, las ovejas. Las ovejas también tienen garrapatas. La parte de la humedad también, que es lo que obviamente nos hace que si los perritos viven en el campo y demás, por la humedad y por lo que están en cercanía con las ovejas y demás, también los perritos se pueden agarrar lo que son las garrapatas. Y pues si nosotros estamos con el perrito, pues al quererle sacar la garrapata, pues vamos a ver que esa garrapata incluso nos puede picar y contagiar, ¿no? Obviamente a los animales lo propio, ¿no? Pero si se van a dar cuenta, si bien lo ven a la garrapata como un insecto que es inofensivo, pero cuando ustedes lo agarran a la garrapata, es imposible de que esa garrapata muera, ¿no? Por más de que le aprieten, le pisen, la garrapata no se va a morir, ¿no? Entonces, los veterinarios incluso aconsejan que cuando ven una garrapata en el perrito y demás, o se echa el agua hirviendo a la garrapata o se lo aplaste entre piedra y piedra para que ahí recién fallezca. Porque en la sangre también cuando se revienta la garrapata con la piedra, sale todo lo que son sus virus y demás, ¿no? O todo lo que está infectada esa garrapata. Entonces, esa es la parte que igual nosotros tenemos que tener cuidado, que obviamente si nuestras mascotas se enferman con garrapatas, pues inmediatamente llevar al veterinario para que le den su antiparasitario y todo lo demás para poder erradicar lo que es la garrapata. De persona a persona, pues sí, también se ha visto, que es lo que les comentaba en la historia de este doctor, que cuando él vino aquí a Cochabamba se enfermaron muchas personas, ¿no? Por la tos, la manipulación de las secreciones y demás, que sí esta fiebre hemorrágica se ha visto que sí es de contagio interpersonal, ¿no? Entonces, por eso es que en esa época los pacientes que ingresan hospitalizados con dengue, con fiebre hemorrágica, los pacientes se los llegan a aislar, ¿no? En algunos casos, sobre todo si es que ingresan a terapia intensiva, el personal tiene que ingresar súper protegido por la cuestión de lo que es la manipulación de las secreciones y todo lo demás. Y en algunos casos, en salas generales donde ya no se los puede, tal vez por falta de espacio físico, no poderlos aislar correctamente, en algunos casos se los llega a separar solamente con los mujeres. Pero sí, el contacto interpersonal sí existe, ¿no? Entonces, obviamente nosotros como personal médico y laboratorio, cuando
a lo que son las masas, ¿no? Y pues obviamente hay que tener todo el debido cuidado para que nosotros no nos podamos contagiar. La fisiopatología pues no es más que a partir de lo que es la picadura, ya sea de la garrapata, del roedor, del mosquito, y pues esto va a producir un proceso inflamatorio que pues obviamente va a penetrar todo lo que es el tejido celular subcutáneo, la parte de lo que son las células, y pues va a recorrer toda la parte, una vez que ingresado al torrente sanguíneo, pues va a recorrer todo lo que son las células y todo lo que es el organismo. Y de acuerdo a eso vamos a ver que estos virus pueden causar desde solamente un proceso inflamatorio, pasar por un proceso gripal y demás, como vamos a ver más adelante, o en algunos casos, de acuerdo a la carga viral que van a tener estos parásitos, estos virus, pues vamos a ver que en algún momento pueden incluso complicarse con un shock séptico, ¿no? O en algunos casos, si es que el sangrado es bastante exhaustivo, es bastante intenso, pues vamos a ver que estos pacientes, porque va a haber una destrucción, una alteración en lo que son la cascada de coagulación, el paciente va a entrar inclusive en un shock hipovolémico. El paciente va a perder una volemia y pues en estos casos los pacientes pueden llegar a complicarse, entrar en una sepsis y posteriormente, si no la podemos controlar, el paciente puede llegar a fallecer, ¿no? Que es lo mismo que es lo que pasa cuando la fiebre amarilla se nos complica. Y pues en estos casos vamos a ver que el inotropismo cardíaco pues obviamente también en la parte del corazón se va a afectar, porque ese corazón, al haber pérdida sanguínea y demás, ese corazón va a empezar a latir más rápido para compensar toda la pérdida que obviamente está teniendo el organismo. Entonces vamos a ver que este virus tiene un cierto tropismo por las células dendríticas, donde estas células dendríticas este virus va a introducirse en el interior de las células dendríticas y pues estas células las va a transportar a lo que son los ganglios linfáticos. Y de todos los ganglios linfáticos, pues obviamente en los ganglios linfáticos van a ser interceptados por lo que son los monocitos, y estos monocitos junto con los van a transportar por todo lo que es el torrente linfático. Y ahí es donde todos estos virus van a ir a lo que es el hígado, el vaso, todo lo que son las glándulas suprarrenales, pulmones, corazón, a donde el virus, pues, a donde las células les lleve todos estos virus. Y pues una vez que han entrado en la parte de los monocitos, pues vamos a ver que los linfocitos también van a jugar un importante papel, porque si bien los monocitos no van a poder llegar a contener toda esta transmisión que va a haber, pues estos van a empezar a invadir a lo que son los linfocitos, porque los monocitos los están llamando y estos linfocitos van a acudir a ese llamado y pues obviamente van a empezar a aislar a todas estas células que van a estar infectadas, y estos linfocitos se van a contagiar y pues dentro de los linfocitos estos virus van a empezar a multiplicar y va a llegar un momento en que dentro del linfocito ya no va a haber espacio, y ese espacio lo que va a producir va a ser la lisis de todos estos linfocitos. Y pues al haber esta destrucción masiva de estos linfocitos, pues vamos a ver que acá las células van a empezar a sufrir el periodo de apoptosis. Entonces, una vez que estos linfocitos han sido destruidos masivamente, se va a empezar a alterar todo lo que es la cascada, van a empezar a activar a la síntesis del factor tisular a nivel de lo que es la superficie. Y este factor tisular, pues obviamente ustedes saben que es el primero de la vía intrínseca de la parte de la coagulación, que obviamente se va a encargar de la parte de la hemostasia. Entonces este factor tisular lo que va a hacer es llamar, ustedes saben que los primeros, cuando hay un sangrado importante, ¿quiénes son los primeros de la cascada de coagulación que se activan? ¿Quiénes son los
y va a decir, pues algo está pasando, ¿no? Entonces van a detectar el lugar donde se está produciendo ese sangrado, y pues obviamente las plaquetas van a ir inmediatamente si ustedes quieren, a tapar esa parte pues donde se está produciendo el sangrado. Pero las plaquetas a su vez van a activar todo lo que es la cascada de la coagulación, empezando por lo que es la coagulación cuando ya se sale de las manos, porque esta es una hemostasia que no vamos a poder detener porque todos los factores de la coagulación van a estar alterados. Entonces, en estos casos, ya prácticamente el organismo, si ustedes quieren, se está rindiendo, porque los virus han sido tan agresivos que pues obviamente, sobre todo hablando del virus del ébola, del Van Manen y del primer Congo, es tan agresivo que pues los pacientes se llegan a desangrar y entran en un episodio de lo que es una coagulopatía intravascular diseminada, donde ahí prácticamente ya no hay nada que hacer, porque el paciente de que va a fallecer, pero no va a ser por culpa de un mal manejo, sino porque la enfermedad se ha complicado con esta coagulopatía intravascular. Y pues obviamente pongamos lo que le pongamos plasma, ríos precipitados, factor 8, todo lo que ustedes quieran para ayudar a coagular a este paciente, pues obviamente cuando ya se ha afectado todo, el paciente va a llegar a fallecer, ¿no? Pero por una coagulopatía intravascular diseminada. Entonces, no solamente va a afectar todo lo que es la cascada de la coagulación, sino también en la parte del sistema inmunitario, que obviamente también va a causar las lesiones de forma directa, y pues esto igual va a producir a las células inmunitarias lo que es el fenómeno de la apoptosis. Entonces, viendo lo que es el antivirus, la fiebre amarilla, la fiebre de lo que es el dengue, cuando estas tres patologías, ustedes saben, sobre todo el dengue y la fiebre amarilla, inicialmente no es tan brusco como hemos visto en la fiebre amarilla, ¿no? Sino que cuando ya empiezan las complicaciones, ya la parte se va complicando, y pues ahí es la parte de la gravedad donde nosotros vamos a ver. Pero en cambio en el dengue, como vamos a ver más adelante, vamos a ver que es muy rara la persona que en el primer contacto enferma lo que es el dengue hemorrágico, ¿no? Generalmente empiezan con un dengue clásico, que es lo más frecuente, y la segunda, la tercer contagio, pues sí tiene el riesgo de producirse un dengue hemorrágico, ¿no? Pero esto va a depender de la carga viral, y pues obviamente también la respuesta inmunitaria juega mucho. Si nosotros inmunológicamente estamos con niveles óptimos de todo nuestro sistema de defensa, pues obviamente la enfermedad no va a ser tan fuerte como para un paciente que va a estar inmunodeprimido. Las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver que es totalmente, puede ir desde una forma asintomática, que es la forma más inusual, si ustedes quieren verlo así, pero también va a haber una forma en la que estos pacientes solamente se van a detectar con lo que es la fiebre, malestar general, sudoración, en algunos casos puede haber solamente exantemas, inclusive en algunos casos pueden haber lo que es alteraciones a nivel cerebral como alucinaciones. Si la fiebre es muy alta, hasta incluso el paciente puede llegar a convulsionar. Yéndonos un poco más adentro, pues vamos a ver que estos pacientes inclusive llegan a presentar lo que son dolores articulares. El paciente por la fiebre y demás puede llegar a presentar dolor torácico, dolor vertebral, dolor faríngeo, que nos puede simular un resfrío, mialgias, artralgias, dolor lumbosacro, mareos. Y estos pacientes, inclusive por los mareos y demás, y si le auscultamos a esa persona, inclusive estos pacientes pueden llegar a tener una bradicardia relativa, ¿no? O sea que la frecuencia cardíaca va a estar baja, y en algunos casos estos pacientes, cuando se levantan de la cama, se marean o se llegan a desmayar, ellos hacen incluso hipotensión ortostática, o sea, cambian de posición y su presión baja, ¿no? Entonces eso se
llama hipotensión ortostática. Revisamos la garganta, lo que es la faringe, y pues obviamente la faringe va a estar eritematosa, va a estar exudada, y pues acá sobre todo esto se va a ver sobre todo en la fiebre de Lassa. Y pues si ustedes se dan cuenta, nos puede hacer confundir fácilmente con una faringitis, ¿no? Y podemos tratar con una faringitis, ¿no? Síntomas digestivos: va a haber náuseas, vómitos, diarrea, lo que es dolor abdominal, o puede haber una hipersensibilidad a nivel de lo que es el abdomen. Y acá nos puede hacer confundir, incluso hay un dolor a nivel de epigastro que nos puede hacer confundir desde una gastroenteritis, un síndrome diarreico, o inclusive lo que es una gastritis, una enfermedad por reflujo, o inclusive por el dolor epigástrico o el dolor abdominal difuso que estos pacientes pueden llegar a tener. Nos pueden hacer confundir incluso con un abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, la sintomatología es totalmente inespecífica en estos pacientes. Generalmente, como les decía, siempre hay que valorar bien y sobre todo preguntar la parte epidemiológica, ¿no? Ver de dónde este paciente está viniendo. Si es de una zona endémica donde hay fiebre hemorrágica, pues obviamente ya se tomará las debidas molestias, las medidas adecuadas, y pues obviamente en algunos casos se ha llegado a confundir incluso con cuadros de apendicitis aguda, ¿no? Que son cuadros de un tipo de urgencia abdominal, y pues obviamente en muchos casos algunos cirujanos han ingresado y pues se han encontrado con una apéndice sano, ¿no? Por toda la clínica inespecífica que estos pacientes vayan a tener. Ahora, ¿por qué les decía el contacto interpersonal? Estos pacientes llegan a tener una tos seca, inclusive llegan a tener un estridor laríngeo. Y esto igual nos puede hacer pensar inclusive en que hay un proceso neumónico, o que ese paciente está con una laringitis. Y pues acá es donde obviamente también nos va a hacer confundir en muchos casos estos pacientes, ¿no? La hiperemia y la hemorragia conjuntival es muy importante que ustedes revisen la parte de lo que son las conjuntivas, la parte de lo que son las erupciones cutáneas. Generalmente en la piel van a aparecer lesiones morbidiformes de tipo maculopapular, que esto les llega a causar inclusive prurito por la lisis que va a ocasionar. Y por lo que es muy importante, lo que ustedes tienen que revisar todos los días de estos pacientes a nivel de lo que es la piel, es si es que no hay púrpuras y petecas, ¿no? Que eso es muy importante, o lesiones equimóticas, que eso a nivel de la piel nos va a orientar de que estos pacientes no están teniendo algún tipo de sangrado a nivel de los vasos capilares. En algunos casos graves va a haber lo que es una inestabilidad vascular. Estos pacientes, inclusive las hemorragias que van a llegar a tener, se llegan a ver inclusive en todo lo que es la conjuntiva, incluso la parte va a haber una rubicundez facial, la carita de ese paciente va a estar totalmente roja, incluso estos pacientes se llegan a edematizar. Y pues obviamente como este paciente está entrando en una hemorragia por dentro, estos pacientes llegan a tener taquicardia, están hipotensos, y estos pacientes en menos de 5 minutos ya te entran en un shock hipovolémico, pero de tipo masivo, ¿no? Donde pues obviamente ya estos pacientes tienen que ver la necesidad de que puedan ingresar a lo que es la terapia intensiva. Pero otra cosa no solamente es ver la parte de la piel, las conjuntivas, sino también que ustedes tienen que ir viendo la parte si el paciente va a presentar melenas, va a presentar hematemesis, si estamos hablando de las mujeres, metrorragias, rectorragias, las epistaxis, que es bastante frecuente, ver siempre que no haya gingivorragia, revisar la boca, la parte de las encías, y pues también ver si estamos pidiendo laboratorios y demás, ver que no haya lo que es el sangrado en el punto de la función venosa que le han hecho para obtener la muestra. La hematuria y las hemoptisis, que también son bastante frecuentes. Entonces todo lugar donde ustedes puedan ver que el paciente pueda sangrar visiblemente, pues ustedes tienen que revisar, ver, chequear que
que la orina del paciente no esté con una hematuria, o sea, no esté con sangre, o si ha tenido deposiciones, quiero observar que no sean melenas, y todas esas cosas, pues obviamente ya son datos que nos va a indicar que ese paciente a lo mejor está sangrando, pero por dentro, ¿no? Entonces no solamente lo tenemos que ver a través de la piel. A nivel del sistema nervioso central también pueden llegar a sangrar, pero acá el paciente se va a presentar, va a tener desorientaciones, va a estar con temblores, puede llegar a convulsionar, incluso va a tener alteraciones en lo que es la marcha. Y pues si el paciente ha ingresado lúcido, consciente y al día siguiente o en la noche y demás ustedes lo ven desorientado y todo lo demás, o el Glasgow ha bajado 2 puntos o 3 puntos, pues soliciten una tomografía a ver qué está pasando con ese paciente. Y pues en el líquido cefalorraquídeo en algunos casos puede haber rigidez del núcleo y nos puede hacer pensar en una meningitis. El líquido cefalorraquídeo sale totalmente normal, ¿no? Entonces no lo vamos a aislar fácilmente a estos virus en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Por todo lo que es el compromiso hipovolémico del paciente que va a presentar por esa pérdida abundante de sangre, el riñón fácilmente va a ingresar en una falla renal, va a entrar en una incuria renal y pues obviamente estos pacientes ya entran en una fase oligúrica, después en una oligoanúrica y posteriormente a una anuria, y pues ya cuando hay un síndrome renal ya está fallando la coagulación y demás, pues el paciente fácilmente va a ingresar en una falla multiorgánica, ¿no? Donde ya no vamos a poder rescatarlo mucho al paciente. Generalmente la recuperación de estos pacientes que ya tienen síndrome renal, que ya están acompañados de hipotensión, oliguria y todo eso, generalmente el pronóstico se va haciendo más sombrío para el paciente y pues obviamente para los familiares. Y pues obviamente si la mujer está embarazada, dependiendo del trimestre en el cual se encuentra, es muy frecuente los abortos espontáneos o inclusive lo que son los partos prematuros y todo lo demás, ¿no? Entonces también es muy importante las colpofagias, que también la puede ensangrar la mujer a través de lo que es el cervix uterino, y pues eso también es muy importante preguntar si es que la mujer está embarazada y tuviera estos síntomas de alarma. Para que no se les olvide, cuando ven así las encías normalmente deberían ser rosaditas, como acá arriba ustedes lo ven, pero ya cuando empiezan a ver sangrados, pues obviamente ya se los llega a ver así las encías, ¿no? O en la parte de lo que es la conjuntiva, que ya se vuelve a tener un tinte hemorrágico. ¿Cómo lo vamos a hacer el diagnóstico? Pues obviamente, como hemos visto, hay que hacer siempre lo que es la parte laboratorial, ¿no? Y generalmente esto va a llevar, por lo menos, desde que ha empezado, desde que nos ha picado, desde que nos hemos contagiado, hasta que aparezca toda la sintomatología y demás, generalmente llegan a ser 3 semanas. Entonces, más o menos tenemos que, desde que nos hemos producido lo que es la infección hasta que se llegan a producir los síntomas, pasan 3 semanas. Entonces, lo ideal es, una vez que aparezcan todos estos síntomas o que hemos viajado a una zona endémica, si hemos viajado a una zona endémica, 3 semanas después tenemos que hacernos el laboratorio, ¿no? Porque la parte laboratorial no nos va a salir ese rato. No es que hoy me he picado el mosquito o he consumido algo que estaba infectado y para mañana o para la noche ya voy a tener el resultado, pues nos va a salir negativo, ¿no? Entonces este virus es de un crecimiento un poco lento y pues obviamente tenemos que ver sobre todo la parte epidemiológica, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, el diagnóstico por la semiología como tal, no vamos a llegar exactamente a fiebre hemorrágica. Acá nosotros necesitamos apoyarnos de la parte epidemiológica, ver de dónde está viniendo ese paciente, qué contactos ha tenido, y pues de acuerdo a eso nosotros ya vamos a poder tener tal vez un poco más claro el panorama. Todo paciente que llegue con fiebre siempre tiene que ser un caso sospechoso, ¿no? Y como todo caso sospechoso siempre hay que seguir un camino. Generalmente estos pacientes, si ya tienen signos de alarma, están con
fiebre, sangrado, o que nos digan que han venido de un lugar que es un área endémica de fiebre hemorrágica y demás, pues a esos pacientes se le hace todo lo que es la serie de laboratorio y se le ingresa a ese paciente. Dependiendo de la gravedad, de dónde va a estar, la gravedad que vaya a tener ese paciente, pues se lo internará en una sala general, en una sala intermedia o tal vez en terapia intensiva, ¿no? Dependiendo de la gravedad en la cual ese paciente se interna. Obviamente hasta que se hagan todos los laboratorios y todo lo demás, y con esa sospecha epidemiológica y un poco de la que es la semiología, lo que nos va a ayudar en esta parte, pues ya ustedes podrán ver y ya hacer el tratamiento. Como toda enfermedad viral, ustedes saben que el tratamiento es sintomático. Y si este paciente pues no hay casos sospechosos de lo que es la parte de lo que es no está muy claro si ustedes quieren, pero sí nosotros necesitamos notificar si es que es un caso sospechoso. Si no tiene signos de alarma, pues obviamente ahí nosotros vamos a poder redireccionar a ese paciente, solicitar todos los laboratorios y si lo vemos estable, está con una fiebre hemorrágica tal vez leve y no tiene signos de alarma, pues obviamente ese paciente a lo mejor podremos tratarlo ambulatoriamente. Y en caso de que presente la complicación de que empiece a tener todos los signos de alarma que hemos ido mencionando, pues de acuerdo a eso, pues ya nosotros le diremos al paciente que regrese inmediatamente. Pero caso contrario, cada 48, 72 horas se le puede pedir a ese paciente que regrese. Ahora, si bien sabemos que la fiebre hemorrágica es una enfermedad bastante grave, bastante seria, pero también existe la posibilidad de que nosotros nos podamos volver a reinfectar. Y pues obviamente todo va a depender si es que estamos yendo a lo que son áreas endémicas para que nosotros pues obviamente nos podamos cuidar. Si estamos yendo a un área endémica, pues obviamente que son transmitidas por garrapatas y demás, pues obviamente tendremos que usar toda la protección adecuada. Pruebas de laboratorio, pues las que tenemos muy poco en nuestros medios, que nos pueden ayudar, sí, tal vez para identificar a lo que son todos estos virus, que nos pueden servir las pruebas de ELISA, todo lo que son los PCRs y todo lo que son las reacciones en cadena de polimerasa. Y la prueba de fibrina, que también es muy importante, y el cultivo. El cultivo generalmente acá no va a ser de 3 o 5 días. Acá el cultivo nos va a salir recién positivo entre el segundo o al décimo día que nos puede salir positivo. Entonces, hasta esperar el cultivo 10 días, pues el paciente se nos puede llegar a complicar. El tratamiento, como les decía, es una enfermedad viral, ¿no? Entonces no hay un tratamiento específico, no es como en la neumonía, como en una infección urinaria de tipo bacteriano, no es como una parasitemia que hemos ido viendo, que sí, con dar antibióticos o con dar algún antiparasitario, pues sí lo vamos a llegar a mejorar al paciente, lo vamos a llegar a curar. Acá no. Acá si el paciente ha llegado a un estado grave, está hipotenso, está taquicárdico, está con todos los datos de una sepsis o de un shock hipovolémico, lo primero que ustedes tienen que hacer es ordenar a enfermería que canalice una vía y pues administre una solución que sea de tipo transoplasmático. Puede ser una solución lactato, puede ser solución Amacel, solución Feloxin, algo que nos expande el volumen, que nos ayude a subir lo que es la presión, o inclusive algún tipo de solución fisiológica, ¿no? Entonces con eso, hasta que se esté procesando todo lo que es la compatibilidad de la sangre y se haga la solicitud y demás, pues lo vamos a recuperar al paciente. Pero si con las soluciones la presión no ha mejorado, ese paciente pues tiene que requerir vasopresores tipo noradrenalina para que su presión media esté por encima de los 65 milímetros de mercurio o la presión venosa central entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Vamos a ver que sobre todo esto, hay que actuar de forma inmediata, hay que revalorar a ese paciente en unos 5 o 10 minutos. Si no ha respondido, pues con el uso de los vasopresores, que lo vamos a iniciar de forma
forma inmediata, se ha visto que ha habido una disminución de lo que es el riesgo de sobrecarga de líquidos, ¿no? Entonces es algo muy importante que obviamente nosotros tenemos que ver. La parte de la transfusión pues sí es muy importante, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que ver, de solicitar lo más pronto posible de acuerdo al hemograma que pues obviamente vayan a salir. Los electrolitos, pues obviamente si estos pacientes van a estar con diarrea, náuseas, vómitos y demás, pues vamos a ver que en algunos casos pueden haber trastornos hidroelectrolíticos de tipo hipocalemia, ¿no? Y eso obviamente por el riesgo de lo que son las alteraciones de las arritmias cardíacas, pues obviamente hay que corregir. Generalmente la coagulación intravascular diseminada, pues acá hay que pasar todo lo que se tenga que pasar: plasma, pesto congelado, fríos precipitados, factores de coagulación, medicamentos tipo etancilato, ácido tranexámico, vitamina K. Si es que vemos que en la parte laboratorial, como las plaquetas van a estar disminuidas, van a estar afectadas también, generalmente estos pacientes van a llegar a requerir transfusión de plaquetas. Y generalmente se pasa un concentrado de plaquetas por cada 10 kilogramos que tenga el paciente, ¿no? Entonces es muy importante que obviamente lo tengan que pesar al paciente. Ahora, si las plaquetas no se les va a pasar a todo el mundo plaquetas, si las plaquetas van a estar menos de 50,000 plaquetas y hay signos de sangrado, está indicado la transfusión de plaquetas, ¿no? Pero si el paciente todavía con 50,000 puedes valorar, todavía es un rango que no es tan grave si ustedes quieren, ¿no? Pero si este paciente ya está con menos de 20,000 plaquetas, ahí necesariamente, si está con datos de sangrado, necesariamente tenemos que transfundir. Pero a no ser que este paciente también necesite ingresar a quirófano, sí se los llega a transfundir. Generalmente las plaquetas se los llega a transfundir 1 hora antes del procedimiento quirúrgico. No se llega a pasar ni 6 horas antes, ni en la mañana, ni decirle al cirujano, bueno, yo te lo paso plaquetas ahora y intervenir en la noche. No. 1 hora antes del procedimiento, porque la vida media de las plaquetas son máximo de 6 horas que va a tener, que le va a ayudar eso en la parte de la hemostasia. Si no hay datos de sangrado, por más que el paciente esté con 20,000, 50,000, 30,000 plaquetas, nos podemos guardar o nos podemos reservar estas plaquetas, porque no es fácil conseguir plaquetas, ¿no? Independientemente sea el tipo de sangre que tenga este paciente, ¿ya? Y pues obviamente ya vamos a ver que con las plaquetas que se van a transfundir, generalmente nos va a subir 200 plaquetas por unidad de plaquetas transfundidas que nosotros vamos a transfundir, ¿no? Entonces, se dan cuenta, tampoco es mucho la cantidad de plaquetas que realmente nosotros vamos a administrar. El plasma fresco congelado, ese paciente está sangrando, ya le hemos pasado de todo, entonces el plasma fresco congelado se pasa a razón de 15 a 20 ml por kilogramo de peso. Y de acuerdo a eso, si es que hay un sangrado activo, pues obviamente nos va a ayudar. Si hay fibrinógeno, pues igual se pasa entre 2 a 3 gramos, o en lo que es el frío precipitado, 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso, que se pasa igual, ¿no? Y pues obviamente lo que les decía, la vitamina K a razón de 10 miligramos cada 12 horas. Generalmente la vitamina K recién nos va a hacer el efecto a las 24 horas, va a empezar a ejercer su función, no va a actuar de forma inmediata. Si ese paciente está con dificultad respiratoria y demás, la parte de la intubación y ventilación mecánica, pues sí se lo va a llevar a cabo, y pues obviamente hay que tener mucho cuidado, porque en estos pacientes con fiebre hemorrágica, si bien ya la parte de la coagulación está alterada, pero si no sabemos manejar el equipo, la máquina de ventilación, pues obviamente podemos producir un barotrauma o una hemorragia pleuropulmonar, ¿no? Entonces que eso lo vamos a complicar más al paciente. Si vemos que este paciente se está empezando a complicar, está empezando a tener fiebre y demás, antibióticos de amplio espectro, pues sí está lo que es indicado. En caso de fiebre, paracetamol, lo que son
aspirina o lo que son los AINES no identificados. ¿Por qué? Porque los salicilatos, ustedes saben que la aspirina sobre todo llega a afectar lo que son la parte de las plaquetas, ¿no? Entonces no nos sirve de nada darle aspirina a este paciente. Y pues obviamente los AINES tampoco, porque al final de cuentas este paciente va con todas las complicaciones, puede ingresar en una falla renal y pues dándole AINES, pues obviamente nosotros vamos a empeorar la parte de la función renal. Si ese paciente ya está en falla renal, pues obviamente la diálisis peritoneal y lo que es la diálisis sí nos van a llegar a salvar a este paciente en la parte renal. Tratamiento antiviral, lo que tenemos es la ribavirina, ¿no? Que eso obviamente nosotros lo vamos a poder dar a razón de 30 miligramos kilo peso, la dosis de carga, seguido de 15 miligramos por peso, ¿no? Entonces ese es el tratamiento por 4 días y después de eso pues obviamente ya vamos a ir bajando a 7.5 miligramos por kilo peso, ¿no? Y pues obviamente se ha visto que con la ribavirina ha ido disminuyendo lo que es la mortalidad. El plasma inmune se ha visto que pues obviamente sí llega a tener algún resultado, pero pues obviamente de aquellos pacientes que tengan una buena cantidad de inmunoglobulina G, ¿no? Que es lo que se ha visto que se usa bastante en el COVID y pues se ha visto que en estos casos pues sí en algunos pacientes llega a funcionar. La prevención, si ustedes van a un lugar que es endémico, pues obviamente hay que usar lo que son mosquiteros, lo que son repelentes, lo que son la parte de la limpieza del domicilio donde el cual ustedes se van a alojar y el uso de las mascarillas, que es muy importante, la parte de los guantes, doble guante, batas, ropa desechable para lo que es el aislamiento estricto de este paciente y sobre todo la protección facial por la parte de la tos y obviamente que el paciente pueda llegar a tener. La vacuna, pues sí, existe lo que es la vacuna que se ha visto que es la 17D, que es prácticamente la misma vacuna que es para la fiebre amarilla. Y se ha visto que es muy eficaz, ¿no? Entonces con esta vacuna, pues obviamente nosotros estaríamos protegidos cerca del 95% que tiene una eficacia cuando nos vamos a vacunar unos 10 días antes. Y pues obviamente la vacuna se hace cada 10 años. Los efectos secundarios, pues como toda vacuna, fiebre, cefalea, mialgia. Y esta vacuna, pues ya saben, no se da a las personas que son alérgicas al huevo o que son personas inmunodeprimidas. El pronóstico, generalmente estos pacientes llegan a fallecer en 7 a 10 días con la aparición de los datos de hemorragia, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes vean toda la parte de todo lo que son los signos del mal pronóstico cuando ya hay manifestaciones neurológicas o cuando ven que ya la creatinina se está elevando o las pruebas del hígado, todo lo que es las transaminadas, bilirrubinas, se están empezando a aumentar o que la mujer esté en el tercer trimestre del embarazo, que es un factor de riesgo. No sé si tienen dudas, preguntas. Ninguna.